cuando se escucha antes de sentir. Se tiene que comprender que no hay un antes en el sentido de tiempo, que ese antes es solo una referencia mental. Antes, durante y después está solo en la mente, en el pensamiento. Eso a lo que hace referencia antes. Eso no tiene antes, ni durante, ni después. El tiempo, la duración, es una condición de la vigilia y del sueño con sueños. Significa que antes de la vigilia no significa que la vigilia haya venido a sustituir a la realidad, que la realidad sea antes en el sentido temporal. Significa solo que es en referencia a la vigilia, la cual no era, la cual no estaba. Es como haber construido un reloj, como se ha dicho a veces, para durar 100 años. Un artefacto con maquinaria. Bueno, el artefacto con maquinaria funciona y dura 100 años. 100 años de los suyos, 100 años de los del artefacto, pero no 100 años de los de ese supuesto tiempo que pretende medir, porque ese supuesto tiempo que pretende medir no tiene ni principio ni fin. Lo que ha medido el artefacto, hecho para durar 100 años, es su propia duración. La vigilia es un estado. Significa que es una suerte de disfraz en el cual la realidad se disfraza de todo este universo que presenciamos. La vigilia es la totalidad de lo que nosotros llamamos yo. Porque sin este yo de vigilia no hay universo, ni hay los otros, ni hay absolutamente nada. O sea que la totalidad de la vigilia se reduce a yo, al sentido de yo, al sentido de diferencia, al sentido de separación. En él, en este estado de vigilia, donde se siente esa separación, a esa separación es a lo que llamamos yo. Y esa separación es la pez, la madre del sufrimiento, y al mismo tiempo del enfrentamiento. Porque cuando uno siente yo, se siente singular, siente singularidad, siente diferencia, siente separación con respecto a todo,
y sobre todo con respecto a los demás. Y con respecto a eso que uno acepta ser, nadie entre los demás da la talla. Y uno se convierte en un juez completamente severo de lo que se suponen defectos, y así de una manera que no es expresamente voluntaria, uno va deviniendo eso completamente singular, algo tan singular, tan aislado, tan solo, en medio de toda la vigilia, que es lo que en realidad llama la palabra yo. La palabra yo ya es el nombre de toda la vigilia, la sensación yo en el estado de vigilia, porque también hay sensación yo en el estado de sueño con sueños, ninguna sensación yo en el sueño profundo. Por eso en el sueño profundo no hay diferencias, ni se siente separación, ni se siente amor, ni hay búsqueda, ni hay ninguna de las actividades que aparentemente tienen lugar en la vigilia y en el sueño con sueños. Es fácil ver que el sueño con sueños no es parido por nadie, que no viene a enseñarnos nada, que no viene a imponerse a nosotros. Es fácil ver que la totalidad del sueño es uno mismo, que no está ocurriendo en ninguna parte y que no está consumiendo ningún tiempo. Es fácil verlo al despertar, no en el mismo sueño. Pero no es tan sencillo verlo en la vigilia, que es exactamente idéntica. No está ocurriendo en ninguna parte y no está consumiendo ningún tiempo. Y todos sus contenidos son solo un disfraz de la realidad que somos. La cual es como espacio, como un gran espacio, sin divisiones, sin enfrentamientos, sin singularidad, con respecto a nada. Autosostenida, solo si se tiene esa intuición, ese conocimiento directo, uno puede entender lo que significa antes de la vigilia. Ella es antes, ella es ahora y ella es después, pero ninguno de estos tres tiempos la afecta. No es antes para sí misma, no es antes de nada para sí misma, no es durante para sí misma y no es después para sí misma, porque no hay tiempo en ella. ¿Por qué no hay tiempo en ella? Porque no es un objeto que esté cambiándose por otro o dirigiéndose a algún lugar. ¿Por qué no hay espacio en ella? Porque no es un objeto contenido, ni está en movimiento, porque no es dos. Lo mismo que uno despierta del sueño con sueños y comprende que nada de eso existía, así también al despertar en la vigilia, de la vigilia, no comprende que el disfraz oculta en realidad algo
que no es el disfraz, que las formas, que los nombres y formas de las cosas no son su esencia, no son su ser, que todo lo que uno ve es uno mismo y que todo lo que se conoce es solo el conocimiento de uno mismo. Entonces ese sentido de singularidad y de separación que tanto sufrimiento daba se transforma o se cambia en el sentido de ser único, de ser uno, en el cual el mismo sentido de serlo se disuelve. Cuando uno no es dos, cuando uno no es muchos, cuando ni dos ni muchos son reconocidos diferentes, entonces la unidad reina, la paz, la estabilidad. Uno tiene que ver los estados desde la realidad y no pretender nunca ver la realidad desde los estados. Desde yo, fulano, no se ve. Yo, fulano, es un disfraz y al mismo tiempo un velo. Si uno es agudo, entiende que en el sueño profundo no hay yo, fulano. Todo eso que hace aparentemente tan rica la vigilia, tan perturbadora, como si fuera un torbellino, toda esa multiplicidad, mucheidad de gentes y de sensaciones a su respecto, todas esas diferencias de uno mismo con respecto a todos los demás, todo ese ver y escuchar no está en el sueño profundo, no está en esa profundidad donde no hay uno ni dos, donde no hay enfrentamiento, donde uno es la totalidad de sí mismo, entero. Sin el menor resquicio de sueño con sueños y sin el menor resquicio de vigilia. Si uno comprende que la vigilia no ha ido a ninguna parte, lo mismo que comprende que el sueño cuando uno despierta no ha ido a ninguna parte, entonces comprende que la vigilia es un estado de uno mismo, como el sueño es un estado de uno mismo, una afección. Y entonces ha de saber encontrar eso a lo cual la afección aparentemente afecta, para saber discriminar y disolver la afección. Uno debe entender que no somos muchos, que hay solo uno mismo. Haya estado de vigilia o no lo haya estado de sueño o no lo haya estado de sueño profundo o no lo haya. Uno debe entender que los estados son el disfraz de uno y debe saber encontrarse en ellos
despertar en ellos, sobre todo en la vigilia. Poniendo toda su atención, toda su indagación, indagando una y otra vez el enigma. ¿Cómo es posible que lo que es uno, que lo que es mí mismo, aparezca revestido de este cuerpo aparente, de este cuerpo aparentemente espacial, en medio de otros cuerpos aparentemente espaciales, en medio de un universo aparentemente espacial, en un espacio que hace un instante no existía? Uno debe entender que si no hay espacio, no hay cuerpo, que si no hay espacio no hay aire para respirar, que si no hay espacio no hay luz para ver, que si no hay espacio no hay agua para beber, que si no hay espacio no hay tierra para sostener los pies y constituir los órganos del cuerpo, que si no hay espacio no hay los otros 4 elementos. Debe entender que los 4 elementos se reducen al espacio, son espacio. El cuerpo es espacio con una apariencia. Y el espacio no tiene límites. El espacio no comienza ni acaba. Es en ese sentido, como se decía, que la vigilia es un disfraz hecho de 4 elementos. Cuando se dice antes de todo, se debe entender que es solo en referencia al pensamiento antes. La realidad no es antes, la realidad es sin tiempo. No es antes, ni ahora, ni después, son los 3 tiempos. Es siempre. Entendiendo siempre por eso que donde quiera que aparezca la sensación yo, ya está ahí. No hay sensación yo sin eso en lo cual la sensación aparece. No hay sensación de diferencia ni de singularidad sin eso en lo cual la sensación de diferencia y singularidad aparece. No hay espacio ni tiempo sin eso, en lo cual el espacio y el tiempo aparecen. No hay vigilia, ni sueño con sueños, ni sueño profundo sin eso, en lo cual los estados aparecen. Y todos ellos se reducen a ello, a eso. Es desde ahí, desde donde hay que ver. Y si uno se pregunta, ¿quién soy? La respuesta es silencio. La naturaleza de eso es silencio profundo.
silencio, donde todos los disfraces se desvanecen y sobre todo el disfraz de la palabra, de las explicaciones, de las alusiones, debido a que sentimos la separación, nosotros queremos la reunión. Pero eso está solo en nuestro pensamiento, está solo en la vigilia. No hay posibilidad ninguna de reunir lo que jamás ha sido dividido. Y la unidad, la realidad, no está dividida. No está dividida ahora ni ha estado dividida nunca. Eso es lo que hay que comprender. Comprender profundamente el sentido de separación. Darse cuenta cómo la mente, ese sentido agudo de ser singular, ese sentido extremo, crea todas las separaciones y diferencias con respecto a todo. Ese es el núcleo egótico. El núcleo quiere decir la resistencia, el punto de resistencia. Tiene su razón de ser, porque es la imagen de la unidad, así como la unidad es una. El identificado al cuerpo de vigilia quiere ser singular, quiere ser también uno. ¿Y cuál es su modo de ser uno? Ser radicalmente distinto de todos los supuestos demás que le rodean, sin darse cuenta de que todos los otros que le rodean son constitutivos de la vigilia, de su vigilia, vienen de él, son su expresión. Ese sentido de separación, llevado al extremo, cuando la identificación al cuerpo de vigilia es estrecha, es la raíz de todo sufrimiento. Querer ser singular al extremo, diferente al extremo. Como he dicho, es la imagen inversa de la unidad que no tiene comparable. Pero claro, no tener comparable en un mundo aparentemente lleno de seres que es la inclinación y propensión del ego, no puede no suscitar sufrimientos, porque lo que lleva aparejado es la soledad y la separación, el sentido de separación. Entonces eso ha de ser se le debe prestar mucha atención. Es el único modo de disolverlo. Y con ello se disuelve la infatuación y el autoorgullo. Con ello se disuelve el ego. Cuando el ego se disuelve, también se disuelven los demás. Cuando los demás se disuelven, también se disuelve la vigilia. Cuando la vigilia se disuelve, el disfraz ha caído. Cuando cae el disfraz, uno se ve tal cual es.
esta proposición errónea. Los seres son paridos. Es más sutil que eso. Hay que preguntarse, esta vigilia entera, ¿quién la pare? ¿Quién ha parido esta vigilia? ¿Cómo se da a luz un sueño? ¿Cómo se pare un sueño? ¿Quién pare el sueño que fue visto anoche? Nuestra experiencia de los estados es radicalmente distinta de todo lo que hemos escuchado. Y para averiguarlo hay que tener una disposición dedicada, íntegra. Debe indagar e indagar e indagar. Debe encontrar en sí mismo el extremo, la punta del hilo. Sin duda la tiene. Lo que estoy diciendo lo digo de mí mismo, pero lo digo absolutamente de todos. No ha existido jamás el parto de uno. La vigilia no es algo que separe. Lo mismo que no separe un sueño, lo mismo que no separe el sueño profundo. Hay que entender tener mucha agudeza y muchas ganas. Los estados son estados. Sin eso de lo cual son estados, los estados no existen. Así es que hay que darse cuenta, comprender qué es eso, qué es eso, qué es esto, qué es este mí mismo, al cual aparecen los estados, en el cual hace un instante los estados no estaban. ¿Qué es? ¿Quién?
el sentido de yo, el sentido de yo, el sentido de separación. No es ni bueno ni malo, no ha venido para hacernos daño, no tiene esa capacidad, no es senciente, no es un ser. Es una actitud nuestra, como ignorantes, de dar realidad a lo que no existe, la que provoca el sufrimiento. El sentido de yo. Sin eso, sobre lo cual los estados inheren, no existe. Es un reflejo lo mismo que es un reflejo el sentirse singular, es un reflejo de la unidad primordial. Pero cuando no se realiza, entonces deviene doloroso, porque, como se ha dicho, crea la separación. Pero nada ha venido para hacernos daño, ni siquiera la ilusión viene a engañarnos, no tiene poder de venir ni de ir.
Que es todo, que es el paquete completo. Que yo, en realidad es todo. El paquete ha aparecido. La vigilia no es solo sencilla apariencia. La vigilia no es una ventanita por la cual ves el mundo, un mundo que existe ahí. La vigilia es el universo entero. Eso no puede ser parido. Su paridora es Maya, que es la que no es. O sea que es un disparate. ¿Comprendes? De la identificación, tú decías, eso es el sentido de separación. Yo soy diferente, eso está tan anclado en uno, tiene su razón de ser, porque es un reflejo de la unidad. Claro, cuando uno lo toma independientemente de la unidad, la consecuencia es que uno siente la separación. Y la separación es siempre dolorosa. Es decir, porque aparte de ser una ilusión, me convierte uno en una cosa muy miserable. No hay el ser amado si no estás. Así que, ¿quién es el ser amado? No hay un ser amado, ni ningún otro ser que tú. Ni odiado, ni ofensado, ni nada de nada. Ni hay ninguna antes de ahora. ¿Has entendido bien eso? Antes. Es solo un concepto de la mente. Esto no estaba, es un concepto de la mente. A lo que hace alusión, eso que no se dice, eso ya no es un concepto de la mente.
Porque decir esto no estaba implica una alusión. Implica una alusión. Que uno debe darse cuenta de ella, claro. ¿Con quién no estaba? ¿Qué nos está diciendo? La verdadera enseñanza no puede ser enseñada, se la enseña uno a uno mismo. El verdadero enseñador está dentro de uno. Lo más que puede hacerse es aludir. Y uno tiene que tener ese lo quiero. Si eso no está, bueno, pasa como... Tampoco viene de un día para otro, es una maduración lenta. Las alusiones, el dominio de las alusiones en el lenguaje es amplio, extenso, y uno, por así decir, escucha una vez y la alusión no se revela, pero escucha una segunda vez lo mismo y la alusión se revela, se manifiesta. Entonces eso es que suscita mucho gozo cuando es verdadero, y que es una cosa seca y aburrida cuando nos opera el umbral del pensamiento mundano, el umbral de las diferencias. Esto es bueno, esto es malo, esto es mejor, esto es peor. Cuando uno se ha convertido por su propio engaño en ese tirano que está poniendo siempre a todo el mundo en su sitio, dentro de su mente, que cree que los demás son de verdad, que sus defectos son de verdad y que sus virtudes son de verdad, y no se da cuenta que todo, absolutamente todo cuelga de él. Que si él no está, no hay los demás, y él puede estar perfectamente sin los demás. Manuel, ¿qué dice? No sé, me sorprendo a mí mismo de lo que se puede llegar a descubrir. Y de todo lo que da eso. Y de todo lo que da eso. Se quiere mucho, nunca pensaba que se pudiera llegar a querer tanto. ¿Verdad? Cierto.
por la calle y no ver a nadie.